Hola, de nuevo estamos aquí en la plática de la Perashá, de la porción de la semana, de la energía de la semana. Y hoy hablaremos de la porción llamada Bo. Bo el paró. Y el contexto textual, histórico, es que Moisés y Aarón están en estas visitas continuas con el faraón, en donde se le anuncian las plagas, estas señales divinas. Y como hablamos la vez pasada, pues empezaron con la sangre, las ranas, etc. 7 de ellas. A ninguna de estas plagas Faraón cedió y finalmente no permitía salir al pueblo de Israel. Así que tenemos que Moisés, una vez más, impelido por la fuerza del Creador, junto con su hermano, van de nuevo a ver a Faraón y le advierten de estas otras plagas, de estas otras señales. Sin embargo, aquí es importante, y como lo hemos dicho, señalar que no estamos hablando de historia, ni estamos hablando nada más de un relato. Estamos hablando de un viaje interno de cada uno de nosotros. La fuerza que está operando en estos momentos, en esta semana. Lo primero que nos cuestiona el Zohar en esta porción es justamente el nombre de ella, Bo el paró. La verdad es que no es la forma correcta de decir Dios le dijo a Moisés, ve ante Faraón. En todo caso, tendría que decir, como dice el Zohar, Lej, él paró. O Lej, le paró. Pero no Bo el paró. Lej es ve ante Faraón. Bo es ven ante Faraón. No es lo más correcto. Sin embargo, el Zohar nos habla de la verdadera dimensión de esta porción, al decir que en realidad Moisés es invitado a penetrar a una dimensión en donde hay un gran lagarto, un gran reptil. ¿Cuál es este gran lagarto? ¿Cuál es este gran reptil? Mis amigos, no es más que el ego. Y aquí entonces empezamos ya a tener la apertura mística interna del significado de esta Torá, de esta porción de la Torá, en el sentido de que es un llamamiento a cada uno de nosotros con la ayuda de esta fuerza llamada Moshe, que hizo ya el trabajo para nosotros y que simplemente nosotros estamos aquí para completarlo, de ir hacia nuestro ego, revisarlo, ir hacia nuestro faraón. Faraón no es más que esta fuerza del ego que todos tenemos, que nos esclaviza con nuestros miedos, que nos esclaviza con nuestras ideas de aferramiento, que nos esclaviza con nuestros hábitos, nuestra conciencia robótica y desde luego con todo aquello que son vibraciones inferiores, la envidia, el enojo, el deseo de crear dolor a los demás. Esto es paró. Y entonces de lo que habla la Torá es, si tú quieres verdaderamente elevarte, si tú quieres tener abundancia en tu vida, si tú quieres ser tu verdadero yo, que es la fuerza de tu alma, tienes que ir a Paró.
tienes que ir a Faraón. ¿A cuál Faraón? ¿Al que está en el palacio o en el que estuvo en el palacio hace milenios? Allá en el norte de Egipto, entre las pirámides y las construcciones monumentales. Claro que no. La invocación es para ir en un viaje interno. En un viaje interno donde nos vamos a encontrar esa fuerza que no nos permite ser felices. Amigos, no se viene aquí a ser un héroe en esta vida. Venimos por una sola razón, para ser felices. Este es el propósito del Creador, así nos dicen nuestros sabios al habernos creado. Ser felices, gozar de la plenitud de todo aquello que nos da el Creador. Somos nosotros los que impedimos que eso suceda. Al distraernos con cosas que no son importantes, al apegarnos a situaciones de este mundo físico sin darles la importancia justa, sino sucumbiendo al dominio de estas fuerzas externas, como puede ser el prestigio, puede ser el dinero, puede ser el honor, puede ser el poder. Esto que pareciera que es algo grandioso, solo lo es cuando todo ello, todas estas fuerzas se ponen para atender los más elevados ideales. Cuando el poder nada más es para servirse, cuando el honor nada más es para pavonearse, entonces es una fuerza que le da alimento a la oscuridad. Pero cuando el poder se usa para empoderar a los otros, para compartir lo que está uno ahí para compartir, que puede ser desde conocimientos, aspectos económicos, responsabilidad, entonces las cosas son grandiosas. El poder, el dinero, el prestigio en sí, claro que no son malos. Todo depende al servicio de quien los ponemos. Esta visita que hacemos dentro de nosotros es justamente para atender estas preguntas. ¿A favor de quién actuamos? ¿Actuamos a favor de nuestra alma, que es la luz? ¿O actuamos a favor del ego, que es la oscuridad? Esta lucha interna es la verdadera guerra. Sí, que se manifiesta en la dramática historia humana como algo externo también. Pero todo empieza adentro. Todo empieza con las aspiraciones, los pensamientos y finalmente la conciencia de cada uno de los seres humanos y el colectivo de esta fuerza. Para cambiar las cosas afuera, tenemos que cambiarlas adentro. Y esta porción en donde se nos invoca a ir hacia adentro y conquistarnos verdaderamente en todo aquello que todavía no estamos haciendo bien, es la solución a todos los problemas que cada uno tiene. Estamos acostumbrados a pensar que es afuera de donde vienen nuestros problemas, es afuera lo que nos hace felices. Y esto solo es algo pasajero, uno y otro. Lo importante es lo que sucede dentro de nosotros. Lo importante es qué tanto nosotros nos conocemos, qué tanto conocemos nuestra misión, qué tanto nos sabemos soldados de la fuerza de la luz. Lo cual, como lo hemos repetido, siempre
implica incluir al otro en nuestros planes. Desde luego, incluirlo no para abusar de él, no para pelearnos, sino para servirle. Sí, así, de crudo, para servirle. Venimos, mis amigos, a servir a los demás. Y esta es, digamos que, la puerta que se nos abre cuando empezamos a compenetrarnos con la energía de la Perashá de Bo, la porción de esta semana. En esta porción se nos habla de las 3 últimas plagas que están relacionadas con la fuerza de las sefirot más altas: Biná, Jochma y finalmente Keter. Tenemos la fuerza que está simbolizada por la langosta, Arbe, en donde se nos habla de esta plaga tremenda de miriadas de langostas que llegan y que destruyen todo lo que está vivo en Egipto. Y luego, y esto está en relación con la sefirá de Biná. Y luego tenemos la plaga de la oscuridad, Hoshech. Y finalmente, que está relacionada con Jochma. Y finalmente, la plaga más dolorosa, que es la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos, que pareciera una acción cruel del Creador hacia los egipcios, porque digamos que seres inocentes, bebés, pequeños niños, inclusive se nos documenta que los primogénitos de los animales también murieron. Esto se antoja como algo dramático, injusto quizá, pero solo es cuando atendemos a las profundidades de este significado que sabemos que este Makat Bejorot, que esta muerte de los primogénitos, esta 10ª plaga, no se refiere sino a lo que nos reveló nuestro maestro de bendita memoria, que es el fin de la oscuridad. O como también se dice en hebreo, Bilah Hamavet Lanetzach, el fin de la muerte. Estas 3 formas que simbólicamente se aparecen como la langosta, la oscuridad y la muerte de primogénitos, son estas manifestaciones de la fuerza del Creador para purificarnos y para elevarnos a este momento glorioso de existencia en donde el caos, el sufrimiento, el dolor llegan totalmente a su fin. Y esta es la fuerza de la plaga más contundente. Esa plaga que finalmente hizo que Faraón cediera. ¿Pero por qué cedió Faraón? Porque en realidad fue destruido en la raíz. Y la raíz es la transformación total de la oscuridad en cada uno de nosotros. Esto significa la transformación de nuestro ego. Mis amigos, fuimos dotados con ego no para regodearnos en él, no para ponerlo como jefe de nuestra vida, sino como condición sin la cual no puede haber libre albedrío. El ego, esta parte de deseo de recibir para sí mismo, como lo ponen los cabalistas, este agujero negro que tenemos todos nosotros, es una fuerza de deseo que está ahí simplemente por una razón, por una sola razón: para ser transformada.
a lo largo de vidas de todos nosotros. Vamos y venimos y no entendemos muy bien para qué está ahí el ego. Es hora que entendamos que el ego está allí no para ser destruido, para ser transformado. El ego es como este motor que nos impele a hacer cosas, a lograr, a acceder a todo aquello que es maravilloso. Finalmente, es lo que nos da el deseo por la luz. Sin el ego seríamos como una piedra. El ego es esta fuerza que nos impele a hacer lo que somos. Pero si nosotros utilizamos el ego como un caballo desbocado, como un automóvil sin frenos, entonces los resultados son dramáticos, como dramática ha sido la historia humana. Sin embargo, si usamos este ego y lo transformamos, y ese enorme deseo egoísta lo transformamos en un deseo para compartir, nos dicen los cabalistas, y esta es la esencia para lo cual venimos en cada vida, entonces recibimos toda la abundancia, toda la felicidad. ¿Cuándo? En el momento que es adecuado para nosotros, en el momento en que nuestra vasija, en el momento que nuestra alma está lista para ello. Esta porción, un poco podríamos decir anticipadamente, nos habla de la festividad de Pesaj, nos habla del sacrificio de Pesaj, nos habla de todo lo que tenemos que hacer en esta festividad que empieza justamente el día 15 del mes de Nisan, el mes de la primavera, todavía dentro de casi 3 meses. Y entendemos entonces que la esencia fundamental de esta festividad llamada Pesaj o la Pascua hebrea no es la conmemoración histórica de algo que pasó hace milenios, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, que de suyo es emotiva, que de suyo tiene estos valores del afianzamiento como nación de Israel. Pero hay algo mucho más profundo, que es el aspecto espiritual trascendente, intemporal, que es no solo para el pueblo israelita en sí mismo, sino para toda la humanidad. Y es la liberación de esa fuerza llamada Mitzrayim, esa fuerza que es el estrechamiento de la conciencia, esa fuerza que tiene que ver con el abuso, la conquista, la muerte de los otros como condición de la vida de unos, como condición para el triunfo de los otros. Y esta es la historia dramática de la humanidad. Salir de Egipto, salir de Mitzrayim, es entonces conquistar a nuestro ego, poner al ego en el control del alma y no al revés. Ese ego que nos impele a ir hacia adelante, a mejorar, a lograr. Cuando no hay conciencia que rodea ese ego, lo único que sucede es que los deseos están orientados a lo fortuito, a lo pasajero, a lo estrictamente mundano. Y entonces la gente se hace egoísta, se hace avara, se hace insensible, porque no ve otro propósito en su vida. Pero cuando este ego está dominado por la fuerza de la conciencia, la fuerza del alma, entonces este ego se transforma. Y entonces, más importante que abusar, es el deseo de trascender como alma. Y para ello entonces no puedo herir a mi prójimo. Naturalmente entonces lo que quiero es compartir con él, ayudarlo, servirle. Este entendimiento me posiciona mucho más cerca del Creador. El Creador con toda su inmensidad,
con toda su incomprensible inmensidad, es el ser que más sirve a la creación. Como hemos dicho, el Creador sirve al estafilococo más despreciable y al ser humano más grandioso. A todos les da vida. Si nosotros queremos la plenitud de nuestra vida, tenemos que imitar al Creador. Y no se trata de ponernos al servicio del estafilococo, por cierto, pero sí de ponernos al servicio de la humanidad, al servicio del prójimo. Vivimos en comunidad precisamente para ejercer el servicio amoroso al prójimo. Esto no es connatural, esto no es con lo que venimos. Cuando venimos y vamos desarrollando la conciencia, la fuerza del cuerpo nos impele a sentir y a pensar que los demás tienen que servirnos, que los demás tienen que hacer por nosotros, que nosotros somos el centro del mundo. Curiosamente, somos el centro del mundo cuando adoptamos esta postura del servicio al prójimo. Y entonces somos el centro del mundo, pero del lado de la luz. Pesaj, como se describe en la Torá, es este momento en donde los israelitas comieron pan ácimo, este pan que se le llama también pan de pobre, este pan que no tiene levadura, este pan que es un tanto insípido. Y también comieron del cordero pascual, comieron de este sacrificio. El cordero, que por cierto también es la representación de uno de los dioses de Egipto, representa al ego en su forma más recalcitrante, representa al egoísmo, representa a la terquedad, representa este valor de estar volcado nada más hacia uno mismo, el narcisismo más contundente. Y entonces, este corbán, que en hebreo quiere decir sacrificio, pero la palabra corbán quiere decir, en realidad viene de la palabra karov, que quiere decir el acercamiento a la fuerza de la luz, a través de la transformación de este poder que representa este animal del egoísmo total. Y entonces no llegamos al sumum y a la cumbre sin hacer nada. Somos los campeones en la espiritualidad cuando hemos pasado el proceso de transformación, cuando nos hemos enfrentado una y otra vez a nuestro ego y hemos caído una y otra vez, pero nos levantamos y continuamos. Así que este sacrificio de Pesaj, este cordero pascual que es comido, que es transformado, representa nuestra capacidad de elevarnos. Corbán también es Krav Nun, la pelea a la Nun, la lucha a la Nun. La Nun, esta letra hebrea, representa, nos dicen nuestros sabios en este sentido, la palabra nefilá, que quiere decir caída, así como los nefilim, que son estos ángeles que cayeron en el deseo carnal, en el deseo egótico. Así que este corbán no solo es un acercamiento al Creador, es un alejamiento de la caída. Se nos documenta en la Torá que los israelitas fueron instruidos para que el ángel de la muerte no pasara por sus casas y también, digamos, que acabara con sus primogénitos, Haz Veshalom. Hubo una señal, y esta señal era la sangre de este cordero,
Y también se nos dice la sangre del Brit Milá, la sangre de las circuncisiones que se hicieron en esos momentos. Se mezclaron y se pusieron como señal en las jambas de las puertas, en los marcos, por así decirlo, y en el dintel, en el travesaño. 3 marcas de sangre. De nuevo, estamos hablando de las 3 fuerzas básicas: la columna derecha, la columna izquierda y la columna central. Y esto se hace con la sangre que representa el aspecto, digamos, de la parte más baja del alma. Quiere decir, esta transformación es una especie de vacuna espiritual en donde el germen del ego, en este caso representado por la sangre roja, es inoculado para que nos fortalezca en contra de la verdadera enfermedad. ¿Qué quiere decir? Otra vez, la transformación del ego para llegar a la grandeza. Y esta es la fuerza de esta semana. ¿Por qué Pesaj no se da ahora? Y sin embargo en la Torah leemos de Pesaj ahora. Y leemos de comer el panásimo, que es el pan que nos llena de anavá, que nos llena de humildad. Porque toda esta tarea de transformación, mis amigos, simplemente no puede ni siquiera empezarse a hacer sin infundirse con humildad. Y humildad implica el reconocernos como estos seres grandiosos que somos, estos seres divinos que somos, pero que no somos así por la virtud de nuestras aptitudes y de nuestra belleza y de nuestra sabiduría, sino porque simplemente el Creador nos dota con toda esta grandeza. Esa es la humildad. La humildad no se trata de desechar todo aquello que la vida nos da y de decir no me lo merezco. La humildad se trata de agradecer todo eso sabiendo que todo viene del Creador. En realidad, a lo que aspiramos ser es maravillosos canales. Esto es la humildad. Pesaj es la oportunidad de transformar la arrogancia en humildad, por ejemplo. Y al final, esto no se trata de ser un ciudadano civilizado, políticamente correcto, mis amigos. Se trata de venir y de hacernos de todas las oportunidades de vida, de ser lo más felices que podamos ser. Y esta es la receta. No es que hacemos esto por ganarnos un diploma. No es que hacemos esto por ser buenos. No venimos a ser buenos. Venimos a superarnos y a ser mejores. Venimos a hacer un trabajo. Y finalmente, cuando hacemos el trabajo, somos recompensados con paz, con alegría y con abundancia. La paz, la abundancia, la alegría que son duraderas, que no son pasajeras, que no dependen de las vicisitudes de la vida. Están ahí con nosotros siempre. ¿Y eso se puede obtener? Claro que se puede obtener. Este es el objetivo de estudiar la espiritualidad. Este es el objetivo de esforzarse en ser congruentes con estas leyes de espiritualidad. Ser felices, ser abundantes, vivir en paz. ¿Quién no quiere esto? Estar alejado de todo aquello que es tristeza, de todo aquello que es intrascendencia, de todo aquello que es daño, de todo aquello que es infelicidad. Amigos, estamos aquí para ser felices. Y el entender de dónde viene la verdadera felicidad es entender verdaderamente los secretos de esta maravillosa disciplina que es la Cábala. Y estamos aquí hoy
estudiando Parashat Bo, precisamente para derivar esta energía de felicidad y trascendencia, a través de saber que ello solo a través de que solo ello se logra cuando nos transformamos, cuando estamos pendientes de nuestro ego y lo estamos viendo, y por eso Boel paró, por eso ve tu ego continuamente. Tu ego te está dominando, vas a ser infeliz. A la larga vas a ser infeliz. Si tú dominas al ego, a la larga vas a ser feliz. Y ese es el camino, eso es lo que venimos a hacer. La máxima protección, el que el ángel de la muerte no nos toque, implica vivir en balance, y esto es la señal de sangre en las tres partes, en los marcos de las puertas y en el dintel. El balance. En el entendimiento de que en esta vida no solo venimos a dar, ni solo venimos a recibir. Venimos a recibir para dar y a dar para recibir. Y si esto lo hacemos con alegría, como decimos, ya lo hicimos, ya la hicimos. Y cuando nosotros estamos seguros de que eso es lo que funciona, eso es lo que va a suceder en nuestras vidas. Así que Boel paró, ve hacia Paró, ve hacia tu ego y domínalo. El secreto de la felicidad es el dominio del ego. No es algo fácil, y no estoy diciendo de que en esta semana lo vamos a dominar totalmente. Ojalá que así sea, y a lo mejor algunos de ustedes lo lograrán. Es un proceso. Pero la felicidad está en ir caminando en esa dirección, en abrazar ese proceso, en el camino. Y hoy tenemos esa fuerza. El cosmos está abierto para realizar esa gran conquista que nos llevará finalmente a este momento, o estos momentos maravillosos que todos esperamos. ¿Preguntas y comentarios, por favor? ¿Por qué el carnero representa el ego? Es interesante, el carnero representa también el signo de Aries, el primer signo, que por cierto no aclaré, ¿verdad? Pesaj se da justamente bajo el signo de Aries, en el mes de la primavera, el 15 del mes de Nisan. ¿Por qué empezamos a estudiar de Pesaj ahora en el invierno? Porque en este momento es la semilla, en este momento es lo potencial. Y en Pesaj es cuando se manifiesta esta situación. El carnero representa al ego. El carnero representa inclusive esta postura de inmadurez, de katnut, como dicen los cabalistas. Esta situación en donde primero yo, luego yo y finalmente yo. Nuestro maestro el Rav decía que una vez, curioseando en un zoológico, vio que dos carneros estaban amarrados uno a otro, y había dos pacas de alimento, y que la reacción de estos carneros era, en lugar de irse a comer su alimento, su porción, iban y se querían comer la del otro. Y le llamó la atención y dijo, claro, es que representan la fuerza del deseo intenso de recibir para sí mismo. Así que, y justamente representan a una de las deidades egipcias, y sabemos que
algunas de estas deidades representan estas fuerzas obscuras. No somos egiptólogos, ni mucho menos, pero en este caso, la fuerza del carnero representa la posibilidad de transformar ese ego a través del corbán, a través de el sacrificio, que ya hemos dicho, corbán es realmente el renunciamiento y la transformación de nuestra naturaleza animal y nuestra relación con la luz, el acercamiento a la luz. En tanto que también corbán es la lucha contra la caída. Y sabemos que en verdad tenemos que siempre estar en pie de guerra contra la caída. Las fuerzas obscuras que pululan dentro de nosotros continuamente, si no estamos pendientes, nos llevan a esos lugares de intenso deseo de recibir para nosotros mismos, de infelicidad, de obscuridad, de intrascendencia. Sí. Dice una cosa, ya nos explicaste por qué es Bo, Ben, no es Lej. Ajá. Lej. Sí. La operación pasada, y ya nos explicaste qué es lo que significa todo esto. En la operación pasada, muchas veces Dios le dijo a Moshe, Bo el paró y Bo el paró. Claro. ¿Tiene el mismo significado? Por supuesto. ¿O tiene un significado diferente? Por supuesto. La pregunta es que en otros momentos también Dios le dice, Bo el paró. No es la primera vez que le dice. En esta porción, la porción toma el nombre de esa frase, Bo el paró. ¿Es esta la misma situación? Claro que sí. Realmente todas estas porciones, entre Shemot, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim, que se llaman Shobabim, representan una fuerza especial. Esta fuerza con la que se nos imbuye para nuestra más importante lucha, que es la lucha contra el ego. Y desde luego entonces, ya desde la porción anterior, se nos está recordando que lo importante para superarnos es saber quién es el enemigo. La gente se confunde y cree que el enemigo es el vecino, o el presidente electo, o X, Y, Z. No, mis amigos. Al final, ellas y ellos son meras manifestaciones de aquello que hemos permitido que florezca en nosotros mismos y colectivamente. El enemigo está dentro. Si nosotros logramos dominar a nuestro enemigo, ya la hicimos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos la próxima.